las 8 de la mañana con 17 minutos, amigos. Muy buenos días, como siempre, un placer acompañarlos en este su espacio informativo 24 horas en la comunidad. Estamos listos para seguirlos informando. Dayana, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos. Listos y ya finalizando la semana. Muchísimas gracias por acompañarnos durante toda la jornada. Y bueno, hoy comenzamos con mucha información. Comenzamos hablando sobre los operativos que está realizando la Autoridad de Tránsito Municipal y también la Policía Nacional. Esto en contra de los motorizados que realizan competencias los jueves por la noche. Este espacio ha denunciado eso desde hace, yo diría, desde hace un año atrás, ¿no? Más, 2 años atrás. Sí, es un problema que aqueja a la comunidad. En los operativos que se han realizado, un policía y un motorizado resultaron heridos cuando el conductor de la moto intentó evitar ser aprendido. Bien coordinado y estudiado, personal de la ATM y Policía Nacional se reunieron en el cuartel Modelo como punto de partida y con la finalidad de cerrarles el paso a los motociclistas que causan malestar a la ciudadanía en horas de la noche. Nosotros no podemos permitir que vehículos se pongan a hacer competencia en las vías sin estar autorizados. Eso no está permitido por la ley. Y adicional a eso, hay vehículos que inclusive andan sin placas, hay vehículos que no tienen las matrículas actualizadas, es decir, muchas contravenciones que se las detecta al momento que hacemos estos operativos. Según la policía y ATM, esta bulla de motos es de todos los jueves en la noche. Salen del Cristo del Consuelo, suburbio, y al encontrarse, avanzan hasta el norte de la ciudad de Guayaquil, hasta llegar al Parque Samanes. Tuvimos como resultado aproximadamente en este momento unas 35 motos detenidas. Ya en el paseo del parque, este motociclista se accidentó, atropelló a un policía y todo por evitar que la ATM lo detenga. De un señor policía que fue atropellada por una de estas motocicletas al tratar de escapar. Está tomando procedimiento ya el personal del ATM en este accidente de tránsito y el compañero policía fue trasladado al hospital para los primeros auxilios. Alex Vargas, 24 horas. Y precisamente durante este operativo varios vehículos fueron retenidos durante la restricción establecida por el municipio y aún permanecen sin ser retirados. Hacemos contacto a esta hora de la mañana con nuestro compañero Isaac Jacome, quien nos cuenta más detalles. Isaac, tú sigues, adelante. Las personas piensan que ya se acabó la restricción, ¿no? Pero no. Isaac. ¿Qué tal, Carlos? Dayana, buenos días. Efectivamente, sí. Como tú lo mencionabas, varios vehículos han sido retenidos por ese motivo, pero también, como escuchábamos en la nota de Alex, es por los operativos que ha realizado y que inició justamente este jueves entre la ATM, entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas que comandaba la Gobernación del Guayas. Más de 40 automotores entre vehículos y entre motos han sido retenidas. Y justamente estamos con Guillermo Delgado, quien es el director de este centro de retención vehicular de la ATM, quien nos va a contar y nos va a especificar un poco más justamente sobre estas retenciones que se dieron en estas últimas horas en este gran operativo que inició ya en Guayaquil. Buenos días. El día de ayer se realizó el operativo conjunto Gobernación, Municipio de Guayaquil, la ATM, y se ingresaron aproximadamente más de 40 vehículos a los centros de retención vehicular de la ATM. ¿Cuál sería el proceso para las personas dueñas de estos vehículos? ¿Es el mismo que cuando se lo retiene por incumplir justamente la restricción establecida por el municipio, o es distinta poder retirar los vehículos? Depende de la contravención. Debe acercarse a los centros de retención vehicular con la matrícula original, la cédula original, y le revisamos en el sistema el motivo de retención. Si tiene multas, puede hacer convenio de pago. Muchos de estos automotores, hablando tanto de vehículos como motos, seguro ingresaron por no portar la placa, ¿no?, de sus automotores. Correcto, la Gaceta 70, artículo 1 y artículo 4, que es 2 personas de sexo masculino y no portar la placa. Muchos de ellos retenidos después de las 12 de la noche también. Correcto. Listo, es la información, justamente como ustedes ven aquí, más de 40 vehículos en este operativo que comandó la Gobernación del Guayas y que, como lo mencionaban el día de ayer en una rueda de prensa, van a continuar Fuerzas Armadas, Policía Nacional y también la ATM para poder controlar justamente el nivel antidelincuencial, el nivel delincuencial acá en la ciudad de Guayaquil. Más de 40 vehículos retenidos justamente por este motivo. Pero también hay que mencionar algo interesante y un dato que tenemos por acá, es que por la restricción vehicular que mantiene el municipio de Guayaquil, desde el 31 de mayo al 10 de junio, más de 220 vehículos fueron retenidos y aún permanecen acá en este patio 7 automotores que no han sido retirados por sus propietarios. Ellos también deberán hacer el trámite, como lo mencionaba,
Guillermo Delgado, para poder retirar los automotores de este punto. Es importante también comentar, ¿no?, los operativos que realizan las autoridades para tratar de bajar la delincuencia acá en la ciudad de Guayaquil. Es lo que podemos informar de este punto. Carlos, Dayana, ustedes continúan con más información allá en estudios. Buenos días. Gracias, Isaac, por la información. La ciudad del descontrol, Dayana, empecemos por controlar que se cumpla la restricción vehicular, que aún está vigente, pero parece que algunos se han olvidado. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, todos los vehículos que no tengan la debida justificación para circular serán retenidos y sus conductores sancionados. Y de ahí sigamos con todo lo demás, lo que se prometió ayer en la gobernación del Guayas. Operativos para control de vehículos sin placas y que se emiten las debidas sanciones, porque esto no puede seguir ocurriendo. A tal punto, Dayana, que vemos estas caravanas y estas competencias de moto en pleno estado de excepción. Sí, yo siempre observo a la autoridad de tránsito municipal, ¿no? Porque siempre hago, cuando estoy recorriendo por la noche, no sé a cuántos agentes tú te topas. No, ninguno. Yo tampoco, yo me topo a ninguno. Entonces es como que aquí hay una determinada hora para, no sé si es que hay una jornada laboral de oficina para los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal, porque por la noche no los observamos. Y generalmente esto se da por la noche, ¿no? Y ya sabemos cuáles son los puntos donde se dan estas situaciones. Y no solamente en esos puntos donde ya sabemos que se dan, sino en toda la ciudad, porque en el centro de la ciudad, que es un punto bastante visible, donde hay cámaras incluso, los vehículos sin placas pasan delante de los propios agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal por la mañana cuando están. Y no pasa nada, o sea, no hay ningún tipo de sanción y no hay ningún tipo de temor por quien no tiene su placa en debido estado. Y aquí también eso me ayuda a ir al siguiente comentario también rápidamente. No sé si desde la Agencia Nacional de Tránsito ya están emitiendo las placas, porque tenían allí también una deuda importante desde hace años atrás, que incluso hizo que ahora exista la disposición de que cualquiera puede ir a cualquier centro y sacar su placa, imprimir su placa, como si fuera cualquier cosa. Sí. Lo que rige es la restricción vehicular, no estado de excepción. Corrijo ese dato y me sumo a tu comentario. ¿Por qué no detienen a los vehículos sin placa? Alguna vez yo me animé a preguntarle a un agente de la Autoridad de Tránsito Municipal. ¿Y sabes lo que me respondió? ¿Qué? Que no estaban haciendo operativo de placas, que por eso no lo retenían. O sea, es decir, tiene que ser un operativo específico para retener. En el día a día no, eso no puede seguir ocurriendo, no en esta ciudad donde se roba, donde se secuestra, donde se mata y donde se viola la ley en vehículos sin placa. No puede ocurrir, Dayana. Así es, 8 de la mañana con 25 minutos. Y tras los últimos acontecimientos delictivos ocurridos en Pozorja, este jueves se desplegó un operativo en aire, tierra y mar, aseguraron los miembros de la Armada. Así es, se revisaron autos y embarcaciones donde se encontraron irregularidades, como por ejemplo motores robados. El operativo se desplegó por aire, tierra y mar. El objetivo en tierra fue revisar vehículos y motos para verificar que no se porten armas o municiones. Y evitar que efectivamente se den asaltos por la tenencia de una ilegal de armas. Deben de seguir porque con el índice de inseguridad que hay ahorita en Pozorja. Y en el mar se abordó una a una las embarcaciones en el muelle de Pozorja para verificar que los tripulantes cuenten con los papeles que los habiliten como los propietarios de las mismas y evitar que estas embarcaciones se usen en actos ilícitos. Resultado es que el 80% prácticamente del personal marítimo no tiene los papeles al día. Estas acciones responden a la ola de violencia que se ha vivido en las últimas semanas en esta parroquia rural de Guayaquil. El último acontecimiento se dio en la noche de este miércoles cuando 2 embarcaciones fueron asaltadas con 6 personas en alta mar. Luego 3 lanchas salieron al rescate, sin embargo no atraparon a los delincuentes. Horas después regresaron solo 3 de las 5 embarcaciones que salieron y con un herido. Le dispararon, él está herido en la parte de aquí atrás de la espalda. Esto se suma a lo ocurrido en la madrugada del martes cuando 2 embarcaciones fueron quemadas frente al malecón de Pozorja. Las autoridades temían que esto se deba a represalias por pugna entre bandas, pues los barcos pertenecerían a alias Popeye, a quien intentaron asesinar semanas atrás en una clínica privada de Guayaquil. La ciudadanía se siente atemorizada ante esta ola delictiva. No roban, sino que ahora van hasta matando. Entonces está difícil la situación. Aún no aparecen 2 de las 5 embarcaciones involucradas en el robo de este miércoles. Se conoció que el herido está fuera de peligro y será trasladado a Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. 8 de la mañana con 27 minutos. Y el distrito Prosperina en el noroeste de Guayaquil será reforzado con elementos policiales. A la fecha se reportan 250 muertes violentas y más de 250 robos a personas.
La pugna de territorios por la venta de droga también marca los días en estas zonas del noroeste de Guayaquil. Pelear con los hacheros porque nosotros somos los que los votamos, porque aquí nadie más lo vota. En el sector del Paraíso de la Flor, donde la tarde del martes asesinaron a un sargento primero de la Policía Nacional, pocos quieren hablar. Nosotros entendemos que luego de un evento así, principalmente con un miembro de la Policía Nacional, crea una mayor duda y una mayor sensación de pánico, de inseguridad. El Paraíso de la Flor colinda con la Flor de Bastión y Fortín, dos sectores del distrito Nueva Prosperina, denominados conflictivos. ¿Y desde dónde estarían migrando los microtraficantes que están haciendo suyo este territorio en una guerra que no tiene fin? En lo que va del año, la policía en este distrito ha detenido a 310 personas, desarticulado 9 organizaciones delictivas. Llevan 63 armas de fuego decomisadas, 268 armas blancas, se han recuperado 35 motos y 43 vehículos. Al circuito Nueva Prosperina también pertenece Monte Sinaí, con un alto índice de muertes violentas. Eso también es aprovechado por ciertas bandas delictuales donde que aprovechan de que la comunicación, tanto de telefonía, la gente no puede solicitar rápido el auxilio. También Sociovivienda 1 y 2, donde muchas veces la situación es incontrolable. Los agentes señalan que estos puntos, al estar cerca de las cárceles de Guayaquil, desde allá están recibiendo órdenes para ejecutar ciertas muertes violentas. Coordinamos con unidades especiales, Policía Judicial, y al momento de hacer las verificaciones de dónde salen estas llamadas, principalmente son de la cárcel. Este distrito del 1 de enero al 7 de junio registra 25 muertes violentas, 95,3% más que en 2020, cuando para esta fecha fueron 15. En cuanto al robo a personas, este punto de la ciudad lleva a la fecha más de 250. 59 robo a domicilios, 147 robo a motos, 84 robo a carros. Policía Nacional estamos recibiendo denuncias de ciudadanos que son extorsionados, que están siendo amenazados o que les llaman con supuestas llamadas telefónicas que a familiares los tienen detenidos, que se hacen pasar por policías. Catalina García, 24 horas. Son las 8 de la mañana con 30 minutos, vamos con otros temas. Y esto es importantísimo, pongan muchísima atención. Las personas que salieron de la tarifa de la dignidad a causa de la pandemia deben esperar 11 meses para volver a tener esa categoría. Y aquí muchos nos preguntábamos qué está pasando, ¿no? Esto es lo que habría ocasionado el aumento en el precio de la planilla en un grupo importante de guayaquileños. Sentarse frente a asambleístas que querían explicaciones ante el aumento en el precio de las planillas del servicio eléctrico fue la primera actividad pública del nuevo gerente subrogante de CNEL. Allí explicaciones hubo muy pocas, mientras a las oficinas de la entidad siguen llegando reclamos. Solo en Guayaquil se han recibido 23.151 reclamos. Desde CNEL reconocen que únicamente el 20% registra una mala lectura del consumo. Pero entonces, ¿cuál es el motivo del incremento que sienten en sus planillas eléctricas miles de usuarios? Las autoridades de la empresa eléctrica dicen que el consumo aumentó por la llegada de la pandemia. Y es verdad, pero a esa verdad le hace falta una explicación. El principal problema es que por ese aumento del consumo, miles de familias salieron de la tarifa de la dignidad, es decir, comenzaron a consumir más de 130 kilovatios hora al mes, lo que hace que se duplique el precio de sus planillas. Actualmente en Guayaquil, de los 627.000 clientes residenciales, solo el 12% continúa bajo la tarifa de la dignidad. Y cuando usted sale de esa tarifa, así su consumo vuelve a ser menor, le seguirán calculando su consumo como un cliente de rango superior durante 11 meses. Y por ello, pese a que ya no pasamos tanto tiempo en casa, el precio de la planilla no baja. Por ese 1 kilovatio hora más voy a pagar en este caso el doble. Si en alguno de estos meses rompe ese esquema, automáticamente pierden los consecuentes 11 meses ese derecho. Yo creo que esto es un punto que la Agencia de Regulación y Control de Energía pues tiene que definitivamente analizarlo. Para los clientes que están bajo la tarifa de la dignidad, el consumo debe ser no mayor de 130 kilovatios hora al mes y se calculará en 4 centavos. Para quienes no están dentro de la tarifa de la dignidad, es decir, la mayoría de nosotros, la tarifa, si revisamos la tabla, es dura en algunos escalafones.
ponerle mucho énfasis en la Agencia de Regulación y Control, que por su naturaleza jurídica, por su esencia, tiene que precautelar los intereses, en este caso de los usuarios. Pero la tabla de tarifas no parece ser el único problema. Si de los 200.000 reclamos que ha recibido CENEL, el 35% son procedentes, quiere decir que hubo 70.000 lecturas erróneas. Por otro lado, el pliego tarifario que debe modificarse cada año no se ha actualizado en el 2021. Dayana Monroy, 24 horas. Queda clarísimo entonces que el tema de los altos costos en las planillas es una mezcla de todo, ¿no? El error en la lectofacturación, por un lado, que continúa y se arrastra desde hace 3 años, que no es nuevo y que nada tiene que ver con la pandemia. Sí. Y el tema del rubro que se especifica en esta tabla. Es clarísimo y ninguna autoridad ha atinado a evidenciar cuál es el origen de este problema. Lo cierto es que al momento todavía no hay ninguna solución. No, mira, siempre se nos dice por parte de CENEL la pandemia. La pandemia hizo que estemos más tiempo en casa, sí, es verdad, ¿no? Yo creo que todos los asumimos, estamos más tiempo en casa. Pero de allí no nos han explicado, pues, si salimos de la tarifa de la dignidad y yo ya consumo más de 130 kilovatios hora, me paso por algo, me pasé ese mes, pues durante los otros 11 meses, así yo vuelvo a consumir lo mismo, tengo que pagar más y me calculan como que si yo fuera una persona que tiene ingresos superiores. Entonces realmente allí hay que revisar y yo creo que la mirada en este momento, no sé con qué intención desde CENEL no se había dicho así tan claramente, ¿no? La mirada en este momento está fácil, pues no, en la tabla. En la tabla. O sea, en la tabla. Ya no nos vienen a decir únicamente que nosotros consumimos más durante la pandemia, sino también que hay una tabla que está resultando en este momento donde todo el mundo tiene una crisis económica interna en casa y donde todas las entidades están tratando de ayudar a las familias, es la tabla tarifaria, precisamente donde podemos observar que existe un problema. A mí me decían algunos expertos en este tema que antes esta tabla, que ahora se cambia anualmente, se cambiaba mensualmente. Es decir, antes existía la probabilidad de, al observar estos casos, pues modifiquemos inmediatamente. Eso te iba a decir, se puede. Esta tabla ni siquiera se ha modificado desde el 2020, debía modificarse en el 2021 y en este momento CENEL sigue usando la tabla del 2020. Probablemente dentro de esa identificación que se debía hacer en el 2021 podríamos observar que este tema está resultando injusto para muchas familias que en este momento están pagando el doble y hasta el triple, ¿no? Sí, ¿por qué no se modifica? Esa es la pregunta. ¿Por qué no se modifica si está claro que se puede? Y está claro que las denuncias y los pedidos de que esto cambie, que mejore, no son pocas. Todos los días hay denuncias. Sí, eso por un lado. Y por otro, el tema de la lectofacturación. ¿Qué empresa se hace cargo de eso? Yo no puedo concebir que en 2021 la lectofacturación tenga que seguir siendo analógica, manual. Es decir, con la visita de una cuadrilla de CENEL registrando en un papel. Esto tiene que ya estar automatizado, digitalizado, para reducir al mínimo el margen de errores. Sí, y hay que decir que la lectofacturación no la hace CENEL, sino que ellos contratan a una empresa privada. ¿Quiénes son los representantes de esta empresa? La fiscalización, porque ahí estábamos observando, ¿no? 200.000 denuncias se han recibido a nivel nacional. De esas, el 35%, sí, el usuario tiene razón. Es decir, 70.000 errores en la lectura. Demasiado. Y que nadie se pregunte por qué. Y que la empresa fiscalizadora no diga, aquí está fallando alguien. Entonces, nos merecemos algún tipo de explicación cuando se dan contratos por $2 millones, hasta a veces un poquito más. De hecho, algunos a dedo, porque hay convenios de pago y ahí no hay una contratación legal, sí es legal, pero siguiendo todos los parámetros que dice nuestra normativa. Entonces sí, debemos observar también a los contratos y nosotros como periodistas nos comprometemos a eso, ¿no? Observar los contratos, o más bien los convenios de pago que ha firmado CENEL y que están dando muchos problemas y que nos están tocando los bolsillos a todas las familias. Porque hay un tema también, ¿no? ¿Por qué se mantiene a este proveedor si se cometen tantos errores y tan seguidos? Se acaba de cambiar, hay uno desde hace poquito, pero también estamos observando estos problemas. Que el tema mantiene. Sí. Si el error se repite con un nuevo contratista, ¿por qué no se lo echa? Y se busca mejorar los procesos. Eso es lo que no se entiende. Este tema ha demorado demasiado, 3 años. 3 años, ya vamos a revisarlo. Y desde antes de la pandemia, ¿no? Vamos a seguir revisando nosotros también esta información. Son las 8 de la mañana con 36 minutos, amigos. Nos vamos a una pausa, pero al volver. Niños desde los 3 años recibirán la vacuna contra el COVID-19, esto desde septiembre. Así lo confirmó la ministra de Salud, Jimena Garzón. Además, le contaremos que brigadas médicas acuden a vacunar a personas de la tercera edad que no tienen cómo movilizarse. Por fin, nuestra compañera Valery Villalba continúa cubriendo esta jornada de vacunación en casa. Valery, nos tiene un avance.
Claro que sí, compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos específicamente en la zona de la 40 y la H, esto en el suroeste de la ciudad, y podemos ver cómo ya están delegados del municipio de Guayaquil, también Ministerio de Salud, para dar paso pues a esta vacunación, a esta brigada de vacunación, puerta a puerta. Como bien lo decían, personas con discapacidad y también personas que por sus condiciones, también adultos mayores, no puedan movilizarse hacia los puntos de vacunación. Ya les estaremos contando más después de la pausa. Son ya las 8 de la mañana con 40 minutos, amigos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros esta mañana. Y hay que decirnos, nos levantamos con una buena noticia. Esta mañana se confirmó la firma ya de un nuevo convenio para la adquisición de dosis de vacuna. Eso fue el presidente Guillermo Lasso, lo dio a conocer y dice: esta mañana les escribo con la alegría y esperanza. Concretamos la adquisición de 6 millones de vacunas Casino. Con el próximo arribo podremos inmunizar a 6 millones de personas, considerando que las vacunas CanSino son de una sola dosis, es lo que dice el tuit. Es así como la diplomacia de vacunas va dando resultados en este gobierno. Es una vacuna, como tú lo has dicho ya, Dayana, de una sola dosis, vacuna de origen China, con país con el que ya se habían adelantado conversaciones y donde ya se van logrando resultados. Imagínense, con la llegada de estas 6 millones de dosis, pues sí se podría cubrir esas 9 millones de vacunas en 100 días, como ha dicho el presidente Guillermo Lasso. Aún no nos dicen cuándo podrían llegar, que sabemos que también eso se complica. 8 de la mañana con 41 minutos, nosotros ya veíamos a Valery Villalba en exteriores. Ella está con las brigadas médicas que acuden a vacunar a personas de la tercera edad que no tienen cómo movilizarse hasta los puntos de vacunación establecidos. Yo quisiera saber algunas cosas. ¿Cómo poder inscribir a las personas que están en esta condición, no? Sí, cómo se lleva el registro es importante, y para quienes todavía no han recibido y no pueden movilizarse, incluso hasta por temas de discapacidad, ¿con quién pueden hablar o dónde pueden buscar acceder a esta vacunación en casa? Valery, tú nos tienes las respuestas. Adelante. Sí, ya las estaremos despejando, compañeros. ¿Cómo están? Primero que nada, buenos días. Y estamos en el interior de la vivienda, que ubicada en la 40 y la H. Justamente es una adulta mayor que va a ser vacunada en este momento. Pero vamos a hacer las tomitas y luego consultamos con el doctor John Uvilla, pues todas esas dudas que ustedes tienen y también cómo se está organizando ese tipo de brigadas. Porque recordemos que la alcaldesa Cintia Viteri, además de disponer con estos 4 puntos de vacunación fijos, también indicó esta posibilidad de poder ir con las brigadas junto con un delegado del Ministerio de Salud, por supuesto, para acudir a las viviendas en donde las personas que por diferentes condiciones no puedan acudir a los centros fijos. Y es por eso pues, que estamos con el doctor, como bien lo decía, John Uvilla, que es el encargado justamente de toda esta planificación. Doctor, buenos días. Cuénteme, acaban de vacunar a una adulta mayor. ¿Cuál es la planificación que tienen para estas brigadas y obviamente con el acompañamiento también del Ministerio de Salud? Sí, muy buenos días. Esta es una coordinación en conjunto del municipio de Guayaquil con la Coordinación Nacional 8, en la cual los grupos que nosotros tenemos sectorizados, tenemos 24 grupos, esos grupos captan a los pacientes en sus recorridos diarios, casa a casa que realizan, captan a los pacientes discapacitados y a los pacientes con movilidad reducida o pacientes que tengan enfermedades catastróficas como cáncer. Entonces nos pasan los datos a nosotros, nosotros establecemos un listado para pasar al día siguiente que vayan las brigadas móviles, que son en conjunto de nuestro personal con personal del ministerio, y vayan a vacunar directamente a las personas a sus domicilios. Hoy, por ejemplo, ¿cuántas personas van a ser vacunadas como parte de esta brigada puerta a puerta? Bueno, aproximadamente tenemos 55 personas en las 4 brigadas móviles que tenemos. Aparte de eso, también tenemos que tomar en cuenta que también se están vacunando a los cuidadores de las personas discapacitadas que entren dentro de los protocolos que establece el ministerio para su vacunación. Es decir, persona con discapacidad y también la persona que se encarga de su cuidado. Claro, si es que entran dentro de los protocolos, porque no, al momento tenemos que recordar que las personas que se están vacunando son personas mayores de 65 años. Ahora, también importante saber cómo se llega pues, justamente a ese tipo de acciones. Por un lado, usted me dice que son con las brigadas que están recorriendo día a día en los diferentes puntos de la ciudad y ellos identifican cuáles son los casos, pero también el Ministerio de Salud, con sus diferentes canales de contacto, también tienen la misma opción, en este caso, pues consultar y solicitar pues este registro. Ustedes se hacen de la forma, como lo mencionaba, solamente con el recorrido. Sí, las brigadas que nosotros hemos coordinado son las brigadas que son alimentadas a través del personal que se encuentra en territorio
recorriendo todos los días en busca de casos COVID, y ese personal es el que detecta a las personas discapacitadas o de movilidad reducida, como le decía, y nos sube los datos a una plataforma a la cual nosotros tenemos acceso, y en esa plataforma nosotros cogemos y establecemos cuáles son las personas a vacunar al día siguiente. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Queremos también conversar con mi señora, pues que ya fue vacunada y la vi con cara de sufrimiento. ¿Qué pasa, mi señora? Buen día. Buenos días, señora. ¿Cómo se siente ya haber recibido la vacuna? Bien. Bueno, también aquí está, imagino yo que es la hija, ¿no? De la señora. Véngase para acá, por favor, mi señora, porque también importante pues que se dé ese tipo de facilidades en vista de la complejidad que a veces resulta tener que movilizarse hasta un punto de vacunación fijo. Sí. Yo estoy agradecida porque han venido aquí a vacunar a mi mami. Yo estaba pensando porque ella no estaba anotada, ¿no? Y gracias a Dios pasaron y ahí la anoté, sí. También complejo, como lo decía, el movilizarse. Para poder ir a algún lugar, ustedes tienen que a lo mejor coger bus y demás. Taxi, sí, así es. Y es la primera dosis, pues. Sí, gracias a Dios. Muy bien, esperar entonces la segunda nada más, que ya será dentro de un par de semanas. Así que eso es lo que estamos contando aquí en este punto, ese recorrido que están haciendo las brigadas del municipio de Guayaquil junto con los demás encargados del Ministerio de Salud como parte de este plan, ¿no? El objetivo es ir y vacunar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles, porque de esa manera vamos avanzando. Así que es lo que puedo comentarles aquí desde la 40 y la H, compañeros, suroeste de la ciudad. Ustedes tienen más en estudios. Buen día. Muy buenos días, Valerie. La verdad es que da alegría observar esas imágenes, ¿no? Viendo a personas que no es que no han ido a los puntos de vacunación porque no han querido, no han ido porque no han podido. Y eso a mí, la verdad es que me alivia una preocupación que tenía sobre este nivel de ausentismo que había, ¿no? Y es que no existe temor para ponerse las vacunas en un grupo importante de la población, sino lo que ha existido es esa complicación para tener la información necesaria para acudir. Y qué bueno que se sigan haciendo estos recorridos por toda la ciudad, a cargo también del municipio de Guayaquil, quienes imparten la información, ¿no? Ellos tienen la información de cuáles son esos puntos sensibles. No suelten esta acción que es importantísima. Acercar la vacuna a la población si la población no va a ella. Es lo que hay que hacer. 8 de la mañana con 47 minutos. Seguimos informando. Le contamos ahora que el gobierno anuncia que niños desde los 3 años recibirían la vacuna contra el COVID-19 desde septiembre. Así es, la ministra de Salud, Jimena Garzón, informó que todos los niños en edad escolar podrán ser cubiertos con la vacuna de Sinovac. Veamos. El plan de vacunación avanza en el país y este jueves la ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció en una entrevista a un medio impreso que a partir de septiembre los niños desde los 3 años podrán ser vacunados contra el coronavirus. Vamos a poder ir vacunando población pediátrica poquito a poquito durante lo demás del año. Todos los niños que estén en edad escolar, aproximadamente desde los 3 años, los niños ya van a poder vacunarse con esta vacuna. Los niños recibirían la dosis de Sinovac. La farmacéutica hace unos días informó que es segura para esta población. Sin embargo, nosotros vamos a seguir basándonos en evidencia científica, porque esto que le refiero de Sinovac, nos dijeron que nos iban a hacer llegar esta información para nosotros, basados en esta evidencia, poder seguir tomando decisiones. Pero, ¿qué tan necesario es vacunar a la población más joven? Andrea Gómez, epidemióloga, explica el porqué. Impedir y cortar la cadena de transmisión, evitar que el virus siga circulando y de esa forma también evitar que aumenten casos y también nuevas variantes del virus. Y aunque el riesgo es bajo, está presente. Se conoce hasta el momento que los adultos tienen una probabilidad entre el 26 al 32% de desarrollar una enfermedad grave y en el caso de los niños del 7% aproximadamente. Si bien es una probabilidad baja a comparación de los adultos, sin embargo, tienen una probabilidad. Sobre la vacuna de Sinovac, la Organización Mundial de la Salud considera que cumple los estándares internacionales de seguridad, eficacia y fabricación, aunque destaca que Sinovac es una vacuna de virus inactivado, fácil de almacenar y transportar, y sus expertos recomiendan su uso en mayores de 18 años, a los que deben de administrarse 2 dosis con un intervalo de entre 2 y 4 semanas. Los estudios indican que la vacuna de Sinovac tiene una eficacia de solo el 51% en la reducción de los casos sintomáticos de COVID-19, aunque el porcentaje se eleva al 100% para casos graves y aquellos que requieren hospitalización. Joana Ramos, 24 horas.
Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa, pero al volver, delincuentes asaltaron un local de electrodomésticos en el centro de Guayaquil. Bueno, ese tema lo vamos a hablar más adelante. Por ahora vamos con Catalina García, quien se encuentra en un punto de la ciudad de Guayaquil. Catalina, cuéntanos, vemos allí harta alegría en el Teodoro Maldonado Carbo. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal, mi querida Dayana, Carlos, amigos televidentes? Y me han puesto la canción que más me gusta. Nos encontramos aquí en el Teodoro Maldonado Carbo. Pues estas madres de familia que ustedes están observando en este momento han vencido el COVID-19 y se dedican a bailar, ejercitarse durante toda la mañana aquí en el Teodoro Maldonado Carbo. Lo hacen porque pasaron el COVID y están en situación leve. Miren este baile maravilloso, justo de viernes y con una de mis canciones preferidas. Con esto nos vamos y llegamos en los próximos momentos. Quédense con nosotros y con esta diversión que ya se siente acá en el Teodoro Maldonado Carbo. En una terapia muy interesante, pues no solamente se están ejercitando, también les indica el médico que es muy bueno para que ellos puedan tener una mejor respiración incluso. Los detalles más adelante. Quédense con nosotros. La quiero ver ahí a Catalina García también moviéndose un poquito. Eso te iba a decir.